Bueno, les damos la bienvenida a este nuevo encuentro de esta nueva temporada 2021 del ciclo de diálogos con la historia antigua del Instituto de Historia Antigua Oriental de la Universidad de Buenos Aires. Este ciclo en el que proponemos dialogar un poco sobre las relaciones pasado-presente en torno fundamentalmente a lo que solemos llamar el Antiguo Oriente. Y para no hacer mucho preámbulo, hoy nos convoca un tema de particular actualidad que tiene que ver con las relaciones de género, y en particular con los diálogos entre lo que serían los estudios de género de la actualidad y el estudio histórico del cercano Oriente Antiguo. Y para ello, bueno, antes de presentar a nuestra invitada, con quien vamos a hablar de estos temas, sí voy a presentar a la persona que tengo la dicha de que me acompañe en colaboración para realizar este diálogo, que es la profesora María Silvia Álvarez. María Silvia es profesora de Historia, es magíster en Didácticas Específicas por la Universidad Nacional del Litoral, docente de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Realizó diversas actividades vinculadas con el estudio y la enseñanza de la historia antigua, incluyendo cuestiones de género, y ha integrado e integra proyectos de investigación, uno de los cuales se radica en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Salta, dirigido por la profesora Perla Rodríguez. Proyecto con el cual algunos de los integrantes del Instituto de Historia Antigua Oriental tenemos un vínculo directo de colaboración, con lo cual, de cierto modo, diríamos que este encuentro hermana, digamos, ambas instancias de investigación y de formación. Así que, bueno, gracias María Silvia por haber accedido a formar parte, ¿no?, de la elaboración de las preguntas y de la coordinación de este encuentro. No, muchas gracias a vos por haberme invitado. La verdad que esta es una instancia muy interesante, así que vamos a disfrutarla, vamos a aprender. Sí, sin duda, eso sin duda. Y ahora sí, bueno, presento a nuestra invitada. Ella es Luciana Urbano. Luciana es doctora en Historia por la Universidad Nacional de Rosario, donde además es profesora titular de la Cátedra de Historia de la Cultura 1 de la Facultad de Humanidades y Artes, y profesora adjunta de la Cátedra de Historia de Asia y África 1, también de la misma facultad, de la Universidad de Rosario. Es miembro del programa de postdoctorado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, fue becaria de posgrado del CONICET, y participó y participa en diversos proyectos de investigación y de comunicación de la historia antigua oriental, además de ser autora de múltiples artículos en revistas especializadas y de capítulos de libros, muchos de ellos sobre la cuestión de las relaciones de género en el cercano Oriente Antiguo. Así que, bueno, muchas gracias Luciana también por participar y por dedicar tu tiempo a este encuentro. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y por interesarse en esta temática. Yo, bueno, para no quitarles mucho tiempo, voy a entrar así un poco de lleno con las preguntas, si les parece bien. Sobre todo porque tengo una primera pregunta así un poco... en realidad, como varias de estas preguntas son dos preguntas en una. Uno trata de disimular, dijimos, bueno, vamos a hacer 8 preguntas más o menos, entonces tenemos varias en cada una de ellas, porque hay muchos temas que van a quedar fuera, seguramente, para otros encuentros que esperemos poder hacer. Pero esta primera pregunta es, por un lado, si la historia de las mujeres y los estudios de género son una misma cosa o son dos cosas distintas. Y cualquiera sea la respuesta, si nos podías contar muy brevemente, cuándo surgen, de qué modo se relacionan con los contextos políticos y culturales en los que emergen. Por ejemplo, si hay una relación directa entre el activismo feminista y los estudios de género, o si todo estudio de género en clave histórica se hace desde una perspectiva feminista. No son lo mismo. No son lo mismo, son cosas diferentes, con orígenes y caminos diferentes que en algunos momentos del devenir histórico se cruzaron y coincidieron. Por lo mismo, no toda investigación que incluya a las mujeres es feminista, aunque a mi criterio sí debería serlo. Pero bueno, luego amplío sobre eso. La historia de las mujeres, bueno, como es conocido, surge en Inglaterra y en Francia,
En Francia particularmente la obra de Simone de Beauvoir, El segundo sexo, que se publica en 1949, tiene un impacto muy grande. No obstante, entre las historiadoras, y uso intencionalmente el femenino porque van a ser ellas de alguna manera las pioneras, que ya formaban parte de la academia o que eran estudiantes, por ejemplo, de la Sorbonne entre los años 50 y 60, era el comunismo, el marxismo, el existencialismo, lo que las teorías de referencia. Por ejemplo, como plantea Michel Perrot en su Historia de las Mujeres, en ese libro tan lindo titulado Mi Historia de las Mujeres, ella dice que queríamos escribir la historia de la clase obrera en los años 60. Perrot, que sin duda es una de las historiadoras del género más renombradas, nos cuenta en ese libro que ella llega a la historia de las mujeres en los años 70 con el envión del Mayo francés y sobre todo del movimiento de mujeres, que se empieza a constituir y a tener una presencia muy fuerte en el espacio público. Y que como parte de su compromiso político con el movimiento de mujeres, comienza a querer conocer la historia de las mujeres. En Inglaterra, por su parte, se van a conformar los Women Studies, que tienen gran influencia en otros países europeos, también en Estados Unidos. Y Perrot lo que nos dice es que en este momento la historia de las mujeres acompaña en sordinas el movimiento de las mujeres hacia la emancipación. Entonces, en los años 60 sí hay un punto de contacto muy, muy grande. O sea, es el periodo en el que se toma conciencia de la dimensión sexuada de la sociedad y de la historia también. Después, en los 70 y en los 80, un poco también al calor de la crisis de los paradigmas, y al resguardo del movimiento feminista, se va a empezar con esta frase tan linda que tiene Joan Kelly Gadol, que es restituir la historia a las mujeres. El paso de la historia de las mujeres a una historia con perspectiva de género se va a ir dando a partir de los años 70, cuando el movimiento académico se va a articular en torno a la categoría de género, que va a empezar a ser definida como el elemento constitutivo de las relaciones sociales basados en las diferencias que distinguen a los sexos y como una forma primaria de relaciones de poder, tal como lo plantea Scott. Y de alguna manera, o sea, lo que va a permitir esta categoría de género es desprenderse de alguna manera de esa categoría de sexo que aparecía tan fuertemente vinculada al movimiento político. En algún punto, estas historiadoras del género pioneras lo que dicen es que la construcción de esa categoría de género les permitió un nicho en las universidades a partir de un concepto que no estaba tan connotado o tan vinculado al movimiento político, ¿sí? Entonces, la categoría de género tiene un recorrido más académico, podríamos decir. Ahora bien, del mismo modo que esa historia universal y tradicional decimonónica, que era una historia de varones como productores y como protagonistas, no era la historia de toda la humanidad, por supuesto. La historia de las mujeres que se comienza a escribir tampoco es la historia de todas las mujeres, aun cuando se utilice la categoría de género para hacerla. Es así que desde los años 90, el feminismo postcolonial y las teorías deconstructivistas del género han llamado la atención sobre la ausencia de, por ejemplo, las negras, las mujeres marrones, las lesbianas, las mujeres trans, las disidencias sexuales. La misma categoría de mujer empieza a ponerse en cuestión. ¿A quién representa esa categoría mujer? Y esto tiene un impacto en la academia. Por ejemplo, Judith Butler va a plantear que la categoría mujer no puede ser el sujeto del feminismo político.
incluso en los encuentros de mujeres, en algunos encuentros de mujeres, en los primeros también se planteaba, bueno, ¿quiénes pueden participar en el encuentro de mujeres? ¿Las mujeres trans pueden participar del encuentro de mujeres? Bueno, por suerte eso se fue ampliando, se fueron incorporando las mujeres trans. Hoy hablamos, por ejemplo, de personas gestantes, ¿sí? Bueno, todos esos son cambios importantes, significativos, pero que se dieron en el devenir de los años 90 y de las primeras décadas del siglo XXI. Por otro lado, el movimiento feminista en tanto movimiento político tiene un recorrido mucho más largo, podríamos decir de 3 siglos. En la actualidad se lo remonta hasta la Ilustración, a veces se lo llevaba hasta el sufragismo, pero en realidad, por ejemplo, Valcarcel lo lleva hasta la Ilustración. La teoría feminista se apoya en el movimiento político y por lo tanto, como dice Cecilia Morós, es una teoría militante. No quiero ampliar mucho sobre esto porque esto nos va a llevar a la filosofía y nos puede llevar por caminos que estaríamos horas hablando, pero lo que sí me gustaría aclarar es que no toda investigación sobre las mujeres es investigación feminista. En las últimas décadas hay una tendencia a valorizar todo aquello que incluye la perspectiva de género, ¿no? En pos de una postura políticamente correcta. Y por otro lado, desde la historia, como hay tanto por hacer, como las instituciones educativas ven con buenos ojos que uno hable de género, lo mismo que los organismos de ciencia y técnica, mucha gente se lanza a hacer una historia de las mujeres o una historia del género sin tener ningún tipo de compromiso con el movimiento político, y esto sí creo que es un problema. Cuando hablo de compromiso no hablo simplemente de llevar el pañuelo, que está muy bien y que hay que llevarlo porque es un acto político, sino de lo que hablo es de un compromiso que signifique militar cada día desde el espacio que cada uno elija. Mi espacio es la educación. Y en las prácticas cotidianas, en las prácticas públicas y políticas, pero también en las prácticas cotidianas, porque si no, es como una estafa al movimiento de mujeres. Me valgo de las categorías que ha creado el feminismo y de la visibilidad política que tiene actualmente para sostener mis investigaciones y para de alguna manera tener un rédito personal, pero ¿qué aporto para mejorar la vida de las mujeres y de las disidencias sexuales? Y en este sentido, me parece que toda investigación debería ser feminista, digamos, por una cuestión de honestidad intelectual, ¿no? Porque, bueno, si nos vamos a nutrir de este movimiento que ha dejado tanto, bueno, algo tenemos que devolverle. No sé si fui clara. Sí. Sí, 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 Muy muy clara, muy clara. bien. Sí, a ver, sí, perdón. Sí, por ahí me quedó en el tintero esto que decías de la educación. Después, si tenemos tiempo, me gustaría volver sobre esto también de la postura docente sobre estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, antes por ahí de meternos un poco de lleno en esto de incorporar los estudios de género, las perspectivas específicas de género en la historia del cercano Oriente Antiguo, quisiera que nos hables un poco acerca de cuál fue la mirada tradicional, ¿no? De asiriólogos, de arqueólogos, de arqueólogas sobre las mujeres y sobre las relaciones de género en la antigüedad. Sí, bueno, los estudios de género y la siriología se condujeron por caminos separados durante buena parte del siglo XX. Principalmente porque dentro de la siriología había, y en algunos sectores esto se mantiene de alguna manera, como una reticencia a incorporar teorías en las investigaciones. Las prácticas son claramente las del filólogo y no las del historiador. Es por esto que los ritmos de la relación entre género y asiriología distan significativamente de lo que uno podría pensar o de lo que uno puede encontrar para otros momentos de la historia, sobre todo los más contemporáneos. Zainab Bajarani, que es una historiadora asirióloga que trabaja desde la perspectiva del género, que ha escrito cosas muy lindas y muy recomendables, ella lo plantea en este sentido, ¿no? El temor a hacer teoría y el temor a encontrar a alguien con quien debatir, truncó la posibilidad de incorporar
las teorías sobre el género. Un ejemplo bastante claro de esto es lo que sucedió con el libro de Gerda Lerner, La creación del patriarcado, ¿no? Que es un libro también muy significativo de 1986. Pensar que, bueno, que la atracción en los años 70 y 80 por entender, por comprender los orígenes del patriarcado, llevó a que esta historiadora dedicada a la historia del siglo XIX, dedicara casi 10 años de su vida a estudiar la Mesopotamia antigua para escribir esa maravillosa obra que es La creación del patriarcado. Yo la rescato porque me parece que sus reflexiones son valiosas y que por primera vez se abordaron y sistematizaron las fuentes mesopotámicas a partir de una perspectiva crítica y de género. Sin embargo, ese libro, que fue muy bien recibido por el movimiento feminista, fue completamente ignorado dentro de la siriología, salvo algunos casos. Bueno, ¿cuál era la crítica que se le hacía? Que no era especialista y que no leía desde los originales. Entonces, el libro era descartado de plano y por completo. Aún hoy, dentro de los sectores más conservadores, el libro no es citado, no es comentado. Ciertamente, o sea, hay lecturas que Gerda Lerner hizo sobre las fuentes que hoy, con todo lo que sabemos, no serían correctas, pero me parece que las reflexiones teóricas siguen siendo potentes. Desde los años 60, sobre todo en la línea francesa de la siriología, se va a empezar a incorporar la mujer. Por ejemplo, la obra la Historia Mundial de la Mujer de 1965, en donde Botero hace una temprana sinopsis del rol femenino en la historia mesopotámica, después otros workshops que se hicieron. Pero aquí lo que primaba es lo que yo denomino la visión documentalista. Es recopilar la mayor cantidad de datos posibles, ordenarlos de la manera más erudita posible. Son obras valiosísimas porque tienen una cantidad de información allí maravillosa, pero no avanzaban mucho más en eso, ¿sí? Era recopilar datos y ordenarlos, y en eso consistían las publicaciones. No se incorporaba de ninguna manera las teorías sobre la problemática de género. O sea, las contribuciones era como una especie de anexo, ¿sí? Las mujeres venían como en el anexo, o sea, no fueron incorporadas a las tramas históricas de los problemas centrales que le interesaban a la siriología, sino con esa estrategia del anexo. Hasta a modo ilustrativo, digamos. A modo ilustrativo, con alguna referencia a pie de página, sí, adoptando el dato pintoresco, digamos. Muchísimas menos referencia había a las disidencias sexuales, que además eran catalogados dentro de etiquetas absolutamente modernas como la de homosexualidad, ¿sí? Que es una categoría moderna y que no la podemos llevar automáticamente hacia la antigüedad. Probablemente el ejemplo más acabado de esto de esta visión documentalista sea la Rencontre 33, que se hace en París en el 86, que luego se publica con la compilación de Durán en el 87. Y ahí en el prólogo Garelli dice algo muy significativo, ¿no? Dice, la elección del tema estaba dado porque estaba de acuerdo con el ambiente parisino, ¿no? Bueno. Entonces, lo que primó, digamos, durante buena parte, por lo menos hasta los años 90, fue esta visión documentalista, que si nosotros la queremos ubicar con esas tres famosas olas, que es una sistematización, por supuesto, correspondería a la primera, ¿no? ¿Y cuándo, o sea que a partir después de esa década es que se incorpora una perspectiva ya propiamente de género? ¿Cuándo se incorpora una perspectiva de género propiamente dicha, con cierta especificidad teórica, digamos, en los estudios del cercano oriente antiguo, y qué características tendría hasta el día de hoy, digamos? Sí, desde mediados de los 90 y más fuertemente hacia finales del milenio se comienza a manifestar un interés por la perspectiva de género, con una base teórica real.
Por ejemplo, las actas de la Rencontre 47 del 2002 sí fueron sobre, esa Rencontre fue sobre las categorías sexo y género. Ahí se van a materializar ya varios años de trabajo, van a participar asiriólogas muy destacadas en esta temática, como por ejemplo Julia Sante, Julia Shergraves, Sanna Bajarani, Anguinan, entre muchos otros y otras, Glasner. Y el problema que va a comenzar a visualizarse a partir de este momento es cómo aplicar esas teorías pensadas para otro momento histórico sin caer en anacronismos, ¿sí? O sea, cómo construir una historia con perspectiva de género, pero desde la especialidad, creando nuestros propios métodos, dice Bajarani. Pensando que la teoría feminista no es un modelo universal que se puede aplicar automáticamente a cualquier periodo histórico y a cualquier lugar del mundo, sino que es un proceso con el que hay que discutir. Ya en los años 90, una asirióloga que para mí sin duda es una de las pioneras, Joan Westenholz, en una reseña crítica que hace de la Rencontre 33, que le decía que fue sobre las mujeres y sobre coincidencia con el ambiente parisino, va a decir algo tremendo, le va a decir algo tremendo a sus colegas, que le dice, no solo es la corriente de investigación feminista en la temática totalmente ignorada, sino que se ha demostrado en muchas investigaciones una falta de entendimiento de los problemas abarcados. O sea, les está diciendo que no entendieron nada, básicamente. Ella sin duda es también una de las pioneras. Y en ese artículo de los años 90, del año 90, Westenholz lo que está planteando es la especificidad histórica. Y que, por ejemplo, no podemos utilizar palabras que no responden al contexto histórico específico. Y en esto creo que la principal, y que aún se sigue utilizando de una manera anacrónica, sin ningún tipo de análisis crítico, es la palabra harén, ¿no? Se utiliza el harén de, todos los faraones tuvieron harén, el harén de Simri-Lim, y bueno, va a salir... Se cruza en una perspectiva conservadora con el orientalismo, ¿no? Digamos, Exactamente, sí, sin duda, digamos, va a salir eso que yo decía, una publicación en donde planteo justamente con esto, que no es simplemente el uso de una categoría anacrónica, sino que es orientalismo puro, es pensar los roles y las funciones de las mujeres del cercano Oriente Antiguo, o sea, de Mesopotamia o también de Egipto, bajo esa categoría de harem. Bueno, a partir también del nuevo milenio va a haber una renovación y desde el 2010-2015 en adelante hay una explosión, un boom de publicaciones, de estudios, de trabajos, sí, ya desde la perspectiva de género, incorporando la cuestión de las disidencias sexuales, incorporando la categoría de masculinidades. Y además de esa gran cantidad de publicaciones, que bueno, con María Rosa en las jornadas del centro, aportamos con una ponencia en ese sentido, que también lo pueden encontrar en el canal de YouTube del Instituto. María Rosa Oliver. Sí, con María Rosa Oliver, quien fue mi directora y con quien trabajamos codo a codo sobre estas temáticas. Ella es quien me llevó a trabajar sobre el género, así que estaré eternamente agradecida. Ahí planteábamos, bueno, cuáles son las publicaciones más significativas de las últimas 2 décadas, y lo que tenemos también en la actualidad es un workshop específicamente sobre género y metodología en el cercano Oriente Antiguo, que comenzó, que hoy ha crecido muchísimo, pero que se inició en el 2013 en el marco de un workshop en el contexto de la Rencontre del 2013, que lo organizaron y lo coordinaron Agnes García Ventura y Stana Svart, en el cual yo participé, y luego se siguió organizando, se organiza de forma rotativa entre las ciudades de Gante, Helsinki y Barcelona. Este mes, el 3 y el 4, se hizo el 4º workshop
de manera virtual, obviamente, con sede en Helsinki, del que tuve la suerte de participar, y allí las discusiones siguen estando ancladas en esto, ¿no? En, bueno, pensar categorías, construir teorías en el marco de la especificidad concreta de la disciplina. Bueno, Luciana, vos en 2015 te doctoraste y tu tesis se tituló La política matrimonial mariota, un campo de poder entre la dominación y la resistencia. Nos gustaría, sobre todo para aquellos que estén viendo esto después y no conozcan el contexto de Mari, que nos cuentes brevemente, a ver, que nos ubiques en el tiempo, en el espacio, qué fue Mari, la importancia de su archivo, ¿sí? Y además, ¿qué metodología seguiste en tu trabajo, esto de qué es dominación, resistencia, y qué dificultades también, a qué dificultades te pudiste enfrentar a lo largo de esta investigación, ¿no? Bueno, Un montón. dificultades un montón, como tiene todo proceso de investigación. Sí, bueno, la ciudad de Mari, el nombre del sitio es Tel Hariri, es un sitio arqueológico ubicado en la actual Siria, cerca de la frontera sudeste con Irak, que tuvo diversos periodos de ocupación entre el tercer y el segundo milenio, pero digamos su periodo de máximo esplendor va a ser durante la primera mitad del segundo milenio. Fue descubierta fortuitamente en 1933 por unos beduinos, unos locales que intentaban cavar una tumba y bueno, se encontraron con algo allí, como en ese momento esa región era protectorado francés. Rápidamente informaron a las autoridades, la noticia llegó a París y el director de la Escuela de Arqueología del Louvre le pidió a André Parrot, que estaba excavando en Irak, que rápidamente se fuera al sitio porque ahí había algo, habían encontrado algo significativo, habían hecho una excavación muy rudimentaria y habían encontrado una estatua y un piso de ladrillos. Y además, como los ingleses de Yale estaban excavando muy cerca, tenían miedo que se le adelantaran y le robaran el sitio. Entonces, bueno, Francia va a pedir los derechos de exclusividad sobre el sitio y lo va a comenzar a excavar. La ciudad ya se conocía porque estaba nombrada en alguna fuente, como por ejemplo en la lista real sumeria, y también estaba nombrada en la estela de Hammurabi como una de las ciudades que conquista Hammurabi hacia el 1760 antes de nuestra era, pero hasta los años 30 se desconocía su ubicación exacta. Bueno, como les decía, André Parrot se va a poner a la cabeza de las excavaciones, ¿sí? y en sucesivas excavaciones, de año tras año, se va a dar con el palacio del último rey de Mari, Sinrilin, una construcción realmente impresionante, y en su interior a un inmenso lote de tablillas de casi 15.000 tablillas. Entre otras cosas, templos y bueno. Estas tablillas se van a ir publicando regularmente. Por un lado, se van a ir publicando los diarios de las campañas arqueológicas, las va a publicar Parrot, y también se van a empezar a publicar estas cartas. Quien las va a publicar primeramente va a ser el epigrafista del sitio en los años 50, que es Georges Dossen, bajo esa colección que se denomina Los Archivos Reales de Mari, que hoy por hoy tiene más de 30 tomos y que sigue viva esa publicación. Bueno, como ustedes sabrán, si alguno anduvo ahí paseando por el Louvre, habrá visto que hay muchos objetos de Mari, hay tablillas. En primer lugar, las tablillas se llevaron a París, allí se estudiaron. Luego del retiro de Parrot, es Marguerón quien va a tomar a cargo la excavación del sitio. Y siempre estaba la promesa de devolver esas tablillas a Siria, cosa que se efectivizó más o menos en el 2005, por lo cual los objetos están repartidos hoy entre el Louvre y entre el Museo de Damasco, de Alepo, de Deir ez-Zor. Bueno, también
por los avatares de las últimas décadas, el sitio de Mari fue tremendamente saqueado y destruido, realmente por las imágenes satelitales que uno puede ver, es un pozo al lado del otro, es una cosa tremenda. Dentro de esos tomos que yo les decía de los archivos reales de Mari, hay uno, el tomo 10, editado por Docent también en los años 60, que se titula La correspondencia femenina. Allí lo que nos encontramos son cartas que involucran a mujeres como sujetos de la enunciación, lo cual no quiere decir que ellas las escribían, pero sí, digamos, ellas son los sujetos de la enunciación, son enviadas al rey, en algunos casos a funcionarios o a otras mujeres. También para encontrar a estas mujeres de Mari, lo que tenemos son las listas de distribuciones de aceite, que eran bastante regulares, esas entregas de aceite, y de lana, que tienen una frecuencia que desconocemos, que fueron publicadas por Ziegler en el 99 en el Florilegium Marianum 4. No obstante, cuando yo me enfrenté a estos muchos obstáculos que implica escribir una tesis de doctorado, me daba cuenta que había que hacer una lectura transversal de todas las fuentes, por lo menos las publicadas hasta el momento, ¿sí? Yo soy crítica, digamos, de esta visión de, bueno, nada, en el tomo 10 está todo lo que es de mujeres, y no, porque creo que de alguna manera reproduce esa idea del anexo de la que hablábamos antes, ¿no? Esas fuentes luego fueron retraducidas nuevamente y editadas por Durán en el 2000, y también algunas de estas fuentes fueron traducidas directamente al inglés por Hempel y, bueno, y por Jack Sasson, que ha hecho una obra maravillosa de publicación de los textos de Mari, traduciéndolos también directamente del acadio al inglés. Bueno, ¿cómo trabajar con estas fuentes, ¿no? ¿Cómo trabajar para no caer en esa visión documentalista? Y ahí es la teoría, y son los conceptos, que es la caja de herramientas de los historiadores y las historiadoras, los que nos permite empezar a ver otras cosas. Yo ahí me valí de las herramientas del análisis del discurso, ¿no? Y con esta idea de hacer cosas con palabras. Porque encontraba frases muy sugerentes en las cartas, sobre todo de las hijas. Yo me centré en la cuestión de la política matrimonial, y me parecía que ahí había un ejercicio político de estas mujeres, que pertenecen a la élite, obviamente, que son las hijas, las hermanas, las esposas del rey. Y entonces me permitió construir esta idea de que no eran fichas de ajedrez silenciosas, como a veces las reconstrucciones más tradicionales nos han mostrado. La antropología también de primera mitad del siglo XX, inclusive las obras de alguien que me gusta mucho, como Levi-Strauss, reforzaban un poco esta idea, ¿no?, de las mujeres como bien puesto en circulación para sellar con esas alianzas matrimoniales o una unión entre varones. Pero una circulación silenciosa, sin voz propia. Exactamente, como un objeto, las mujeres objetivizadas. A mí lo que me parecía que no, que a ellas eran sujetos constitutivos de la trama política, que intervinieron en la política y que pudieron actuar desde los lugares que esa misma sociedad patriarcal les permitía, ¿no? Que por supuesto esta es una sociedad patriarcal, y entonces ahí fui pudiendo armar un poco, de manera un poco más clara. Por ejemplo, tenemos muchas cartas en donde la reina madre, la madre de Sinrilín, y algunas esposas utilizan los presagios, los consejos, por ejemplo, para decirle si el rey tiene que ir a la guerra o no. Por supuesto, aparecen como la palabra de los dioses, ¿no? Bueno, hicimos los presagios y nos dicen que vayas a la guerra, o nos dicen que no, que esperes. Pero es una forma de intervenir políticamente. No creyendo esto de, ay, bueno, no, esos presagios eran mentiras. No, realmente
era parte de sus creencias y había un convencimiento de ello, pero en el modo en que son comunicadas, en el hecho mismo de escribir una tablilla y enviársela al rey que está en el frente de batalla con un mensajero a una distancia muy significativa y decirle, el presagio dice que vayas a la guerra, hay un ejercicio político, hay una forma de ejercicio del poder. Y también a partir de los aportes de Bourdieu, a partir de su concepto de campo de poder, que me permitió definir esta política matrimonial como un campo de poder, y también los conceptos de Foucault sobre poder y resistencias, me permitió también entender un poco más esta forma particular de ejercicio del poder, que también incluía la resistencia. La resistencia, por ejemplo, sobre todo hacia finales del reino, cuando el reino empieza a tambalear, los maridos de estas princesas se empiezan a rebelar hacia Simri-Lim, empiezan a ejercer violencia, violencia simbólica, pero violencia física también sobre las hijas de Simri-Lim. Es decir, bueno, estas mujeres de alguna manera encontraron la forma de resistir, y allí lo que encuentro en las fuentes es una insistencia constante con volver a Mari, quiero volver a ver la cara de mi padre, quiero volver a estar en Mari, como el lugar de la protección. Entonces, esto aparece en muchas cartas, y lo que hacen allí, de alguna manera, creo yo, es forzar las disoluciones matrimoniales. No utilizo la categoría de divorcio porque también es una categoría absolutamente moderna, pero fuerzan hacia las disoluciones matrimoniales, que era algo permitido en esta sociedad, como una forma de resistencia, como una forma de decir, bueno, yo no quiero estar más acá, y además lo que denuncian ellas todo el tiempo es, me quiere matar, me dijo que me va a matar, no es fiel a mi señor, está haciendo alianzas con otro, va a ir a la guerra con otro. Entonces allí lo que pude ir delimitando es, bueno, el ejercicio de una práctica política de estas mujeres, que como decía, no fueron silenciosas fichas de ajedrez en los planes de los varones, sino que fueron sujetos constitutivos de la trama política. Claro. Y yo te quería preguntar, vos antes dijiste que estas cartas enunciadas por mujeres de la élite no necesariamente eran escritas. Yo te quería preguntar si las mujeres de élite se supone que eran letradas o no, que podían escribir o no las propias cartas. Y de paso, dado este sesgo, ¿no?, que vos decías que es un sesgo de élite, digamos, de las fuentes, si se puede hacer una historia de las mujeres que no pertenecían a las élites en este tipo de contextos, y eventualmente también si se pueden vislumbrar aspectos de las relaciones intragénero, ¿no?, entre mujeres de élite, por ejemplo, y mujeres de sectores subalternos. Sí, bueno, hablo de cartas de mujeres, pero debemos pensar esto, por eso hablaba de sujetos de la enunciación, ¿no?, parándome un poco en esas categorías del análisis del discurso. Debemos pensar que muchas de ellas eran dictadas, ¿no?, hacia los escribas que las escribían. No obstante, la cuestión de la escritura es un área que ha tenido muchísima renovación actualmente en los últimos años. Por un lado tenemos ese trabajo importante de Dominique Charpin, que hoy por hoy es el referente de los estudios para este periodo, ¿no? Es quien está a cargo de la cátedra de asiriología en el Collège de France. Esa obra del 2008 que se llama Leer y escribir en Babilonia, en donde él demostró que la lectura y la escritura estaba bastante extendida al interior de la élite, y que, por ejemplo, propone que probablemente Simri-Lim sabía leer y escribir. Específicamente para el caso de las mujeres, hay estudios sobre mujeres escribas y mujeres como autoras. Hay dos especialistas que vienen trabajando muy bien esto, que son Sana Svart para el periodo neoasirio y Brigitte Lyon para el periodo del segundo milenio, el paleobabilónico. Brigitte Lyon, por ejemplo, ha destacado la presencia de las mujeres escribas en las fuentes del segundo milenio,
por ejemplo, en esa fuente que yo les decía, que son las entregas de raciones que están publicadas en el Florilegium Marianum 4, ahí hay listadas mujeres escribas, ¿sí? Por otro lado, lo que León nos dice es que las naditum probablemente también, que de alguna manera se encargaban de cuestiones económicas, de sus bienes, ¿sí? De los bienes familiares, también es muy probable, y ella encuentra elementos que le permiten sostener esto, que supiesen leer y escribir. También las mujeres, como por ejemplo una de las esposas de Sinrilín, y Ataraya, e inclusive la reina madre del rey anterior a Sinrilín, pero que es incorporada en la casa, en el palacio de Sinrilín, se ocupaban de funciones administrativas, por ejemplo, del vino, de los alimentos, de los tejidos, y entonces lo que León nos dice, por lo menos sabían leer y sabían contar para llevar adelante estas funciones. ¿Sí? Eso es seguro. Después hay otro trabajo de Dominique Champagne del 89 que habla de el acadio de las letras de Ilan Surá, que es uno de los sitios a donde Sinrilín va a enviar a 2 de sus hijas, que nos han dejado muchas cartas, y él analizando la forma de escritura y los usos de los dialectos, intuye que algunas de esas cartas pueden haber sido escritas por Kiru, que era una de las hijas de Sinrilín. Bueno, como les decía, Svart está trabajando sobre la cuestión desde las categorías de agencia y autoría para el periodo neobabilónico. Y lo otro que me preguntaba sobre las mujeres fuera de la élite. Es difícil, por supuesto, son difíciles de encontrar, pero como nos decía Cristina y Bernardis, para encontrarla uno tiene que partir del supuesto de su existencia, ¿no? Si uno parte de ese supuesto, seguramente va a encontrar algo. Por supuesto es difícil, hay que leer entre líneas, pero las cartas de Mari, que son muy vívidas, nos permiten encontrar a esas mujeres que no pertenecían a la élite. De todas maneras, esa limitación, ¿no? Es una limitación no solo de la historia antigua, sino de la historia en general, ¿no? La dificultad por encontrar a esos sectores subalternos. Por ejemplo, en uno de mis artículos sobre la ordalía, allí yo trabajé una carta en donde se le hace un proceso ordálico a una reina que se la acusan de traición política, de bueno, adulterio, la traducción, pero no sería una palabra muy adecuada, lo mismo que brujería. Pero quien va a hacer la prueba, o sea, quien se va a sumergir en el río, no es la reina, sino que es una servidora elegida por ella. Y esa mujer muere. Entonces, ahí lo que yo planteo es que hay una doble subordinación de género, porque una mujer es reemplazada por otra mujer, ¿sí? Es la figura de la sustituta, pero además de clase, porque la reina se salva, tal vez haya sido repudiado, lo que sea, pero se salva, vive, y esta servidora se muere ahogada. Hay otra fuente muy interesante también que la ha trabajado María Rosa Oliver, que es de una trabajadora de la Casa de las Mujeres de Sinrilín, que es lo que se le dice como las porteadoras del agua, las aguateras, las que salían, iban a buscar agua y las traían a la Casa de las Mujeres, principalmente para tareas de higiene. Su desafortunada historia quedó marcada en las fuentes porque ella se enferma. Entonces, al parecer en ese momento Sinrilín estaba en un frente de batalla, entonces la reina Shiptu le escribe al rey diciéndole: esta mujer se enfermó, la revisaron, parece que es tal enfermedad, una enfermedad contagiosa, y el rey da la orden de que la aíslen, ¿no? Algo que es tan actual, de que la aíslen, y hay una frase muy tremenda, porque dice, que muera sola, que nadie toque el vaso que ella tocó, que nadie toque el plato que ella tocó. Al parecer ella buscaba agua para lavar la vajilla,
que nadie toque lo que ella tocó y que muera sola. Entonces, bueno, allí vemos la subordinación de clase y también vemos esto de las jerarquías intragénero, ¿no? Porque acá lo que va a primar no es una solidaridad de género, sino que son las solidaridades de clase. Y en lo que encontramos son mujeres que subordinan a otras mujeres dada su condición de clase. La reina recibe esa orden del rey y la aplica, sin más. Claro. Ujú. Oh, qué interesante, pero es como que uno va escuchando y preguntaría, sí, sí, para seguir aprendiendo más, ¿no? Vos por ahí mencionaste varias veces esto de los conflictos en los que Simrilim actuaba, los diferentes conflictos militares entre ciudades y reinos de la zona, ¿no? ¿Qué nos pueden decir los archivos de Mari sobre la relación entre guerra y género? Bueno, en los últimos años se ha empezado a estudiar la guerra desde una perspectiva de género. Por un lado, a partir del concepto de masculinidades, trabajando sobre la idea que aparece, por ejemplo, en la denominada epopeya de Simrilín, sobre el heroísmo, la ferocidad, ¿no?, de los soldados, pero también sobre el miedo que ellos mismos manifiestan a la guerra y no querer ir a la guerra. La sociabilidad que se construye, la sociabilidad masculina que se forma en los contextos de batalla, esa línea de trabajo me parece súper interesante, pero también sobre el rol de las mujeres en aspectos vinculados a la guerra. Tenemos que pensar que, bueno, que la guerra es mucho más que el momento del enfrentamiento militar, que a veces duraba unos pocos minutos, ¿no? Y que en este momento del reinado de Simrilín y del periodo paleobabilónico, la guerra es una realidad constante, cotidiana prácticamente. Y entonces, por ejemplo, nosotros vemos que las hijas de Simrilín, devenidas estas reinas en el extranjero, actúan casi como funcionarias, informan sobre las alianzas cambiantes de sus esposos para la guerra, las posibilidades de guerra, cómo se preparan los enemigos para atacar, ¿sí? En las cartas encontramos que ellas le envían constantemente información a su padre. También le dicen, le denuncian cuando se rebelan sus esposos. Y también le reclaman apoyo militar, por favor que baje el ejército, por favor te pido que nos envíes ayuda. Por otro lado, en esos presagios, como les decía antes, por ejemplo, de la reina madre y de las esposas principales, lo aconsejan al rey sobre la guerra, sobre qué tiene que hacer, si tiene que ir o no a la guerra. Cuando el rey estaba fuera del palacio, como en este caso que lo vemos a través de esta carta de la guatera, ¿sí?, en donde quien quedaba al cargo del manejo político de la ciudad era su esposa Shiptu, con otros funcionarios de jerarquía. Ahí lo que vemos es una importante cantidad de cartas que el rey envía a estos funcionarios y a su esposa, contándole los pormenores de la guerra. Y también las mujeres tienen un rol importante en ese famoso descanso del guerrero, ¿no? Hay cartas en donde el rey le pide a Shiptu, bueno, encontrémonos en tal ciudad y trae las músicas de la orquesta con los instrumentos y demás, como para ese momento posterior a la batalla. Y por otro lado, la cara más brutal de las mujeres como botín de guerra. Y con María Rosa hemos trabajado en un artículo que publicamos también en la revista del instituto, esta cuestión de las mujeres como botín de guerra. Cuando, por ejemplo, Simrilín conquista una de las ciudades, ahí vemos las mujeres son parte del botín. Si eran mujeres trabajadoras o que se las puede subordinar, van hacia las tareas de tejido, pero también las mujeres de jerarquía, por ejemplo, son incorporadas a la casa de las mujeres de Simrilín y en muchos casos se les respetan esas jerarquías.
y se las incorpora con una función significativa. Por ejemplo, Dawn-Jurasi, que va a ser la esposa principal de Simri-Lin, era la esposa del rey anterior. Cuando Simri-Lin toma la ciudad, se apropia también de las mujeres de la casa del vencido y las incorpora y les respeta esas jerarquías. Lo mismo pasa con la reina madre del rey anterior, Amaduga, que también va a formar parte de estas administradoras de la cocina, que era un elemento súper importante. Se imaginarán lo que eran las mesas y las comidas del rey, digamos. No es que la mandó a lavar platos, tenía una función muy importante. Sí, es decir que si también empezamos a entender la guerra en sentido amplio y como un proceso complejo, bueno, vemos la participación de las mujeres, y también esta línea de masculinidades que me parece muy interesante para repensar la guerra. Y vos, bueno, hablabas un poco de la parte de mujeres como sujeto de violencia en contextos de guerra, y también mencionabas un artículo que publicaste en la revista Instituto. Y una cosa que te quería preguntar es justamente sobre el concepto de violencia de género, que es un concepto, bueno, obviamente muy actual, y te quería preguntar si se puede pensar las violencias de las sociedades antiguas con este tipo de categoría, o si te parece que es una categoría anacrónica, o cómo se relacionaría este tipo de categoría con las formas de sujeción, control, violencia en estas sociedades antiguas. En una conferencia una vez escuché a Rita Segato, a quien todos y todas conocemos, plantear que la violencia es siempre violencia, y que esas categorías, como por ejemplo ella ahí hablaba puntualmente de la categoría de violencia sexual, dice, no, la sexualidad es otra cosa, esto es violencia, sin más. A mí me gusta mucho el concepto de violencia simbólica de Bourdieu, y lo he utilizado para mis trabajos. Lo he utilizado en tanto esto, conceptos y herramientas que son construcciones hechas desde el presente por los investigadores. Por supuesto que no existía en la antigüedad una conciencia de género tal como la entendemos en la actualidad. Sí, uno puede identificar esto que yo les decía antes como una conciencia de élite, a lo mejor dicho, una conciencia de clase, ¿no? Que está muy asociado también a las categorías que Marx pensó para la modernidad, pero sí una conciencia de élite, ¿no? Y eso es muy claro en muchas de las cartas de las mujeres de Mari. Esa idea de una conciencia de género es una construcción absolutamente contemporánea, y esto no quiere decir que las mujeres no fueron conscientes de una desigualdad, de la que vivían en una desigualdad con respecto a los varones. Y en tal sentido lo que me parece que debemos comenzar a hacer es a historizar esas formas de violencia. Pero bueno, siempre considerando esto, que los conceptos son herramientas construidas desde el presente. Sí, vamos, interesante esto que decís, porque muchas veces por ahí se utilizan estos conceptos de una manera bastante irreflexiva, y es importante tener en cuenta, y esto también de historizar estas cuestiones me parece que es central, digamos, es central. Siguiendo por ahí con estas cuestiones que queremos aprovechar para preguntarte, ¿qué consideras vos? O sea, ¿es más importante esto que los estudios actuales de género nos pueden aportar al estudio de la historia del Antiguo Oriente, ya sea por los aportes teóricos, por las preguntas que se pueden ir haciendo, o tiene más peso aquello que el estudio histórico del Antiguo Oriente puede aportar a los estudios de género? Bueno, creo que es más o menos la misma cosa, ¿no? Como las dos caras de la misma moneda. Como ha señalado Marc Bloch, toda historia es siempre historia del presente, ¿no? Porque se construye desde el presente y desde nuestras reflexiones interesadas por problemáticas del presente. Si no, no podríamos estar haciendo historia con perspectiva de género para la Mesopotamia antigua, sin duda.
por eso la historia siempre está cambiando, ¿no? Por eso no podemos estudiar historia con el manual de los años 60, ¿no? Algo que vos trabajaste muy bien, Silvia, porque la historia está cambiando continuamente, la historia cambia, ¿no? No obstante, veo como algo peligroso esas operaciones que buscan en el pasado destellos o antecedentes de lo que queremos para el futuro. Y creo que un poco era lo que charlábamos con la pregunta anterior. Por ejemplo, un ejemplo de estas estrategias sería la idea de matriarcado. La idea de matriarcado que empezó a circular hace algunas décadas, con esta idea de un patriarcado al revés, ¿sí? Como que muchas veces se quiere encontrar en el pasado oriental, en la paleohistoria de la humanidad, indicios de ese mundo al revés. Esto en primer lugar es un error histórico, porque no tenemos ningún tipo de elemento para pensar que en ninguna sociedad del planeta Tierra y en ningún momento histórico existió algo que podamos definir como matriarcado, ¿sí? Pero además, no es esa representación mítica, porque en realidad esas construcciones vienen dadas de fuentes del periodo clásico, lo que las feministas soñamos para el futuro, no soñamos un matriarcado para el futuro, ¿no? El feminismo no busca la subordinación de los varones, ¿sí? Como esa especie, eso que sea un patriarcado al revés. No, sería el mismo, pero al revés, como decimos. Claro, no, que esa es como de alguna manera en la representación que a veces aparece de esa idea del matriarcado, que ha tenido como un impacto significativo en algunos libritos de divulgación, ¿no? Pero que me parece que confunden bastante. Confunden y lo plantean como una realidad histórica, cuando en realidad sabemos Exacto. perfectamente que, como vos bien decías, no tenemos nada que que nos indique que esto realmente sucedió, digamos, no es así. Exacto, y dónde ir a buscar esa realidad histórica sino al lejano pasado oriental, ¿no? Entonces ahí no está bien cerca. Como que no busca eso, sino lo que busca es la equidad, la posibilidad de vivir sin violencia, en plenitud, en armonía con otros, con otros animales no humanos y con el ambiente. Por eso el feminismo es un proyecto integral, un proyecto total y un proyecto humanista, el verdadero proyecto humanista, digamos, ¿no? Porque busca eso, una vida mejor para todas las personas, ¿no? No solo para las que nos podemos ubicar dentro de esa categoría mujer, aún con todos los problemas que hoy por hoy implica definir qué es una mujer, digamos. Pero bueno, eso sí me parece que puede ser peligroso, y en ese sentido lo que tenemos que tener es esa vigilancia epistemológica de la que habla Bourdieu para no forzar estos conceptos y para no querer encontrar en el pasado oriental pruebas de la existencia de algo que efectivamente no ocurrió. De esa manera estaremos forzando también la lectura de las fuentes, o sea, estamos queriendo deshacerle de la fuente aquello que la fuente no dice, que es algo básico que le decimos a nuestros estudiantes de primer año. O sea, no, Sí, absolutamente, ¿no? Esta era una sociedad patriarcal, era una sociedad en donde las mujeres tenían un montón de limitaciones. Por supuesto que tenemos particularidades, que vemos un patriarcado que está en construcción, donde hay ciertos espacios de libertad, ¿no? Pero también esto de las diosas, que ha tenido como una circulación también, una reapropiación, inclusive por parte del movimiento feminista, ¿no? De esas diosas madres, de las diosas guerreras, como Inanna también, ¿no? Ishtar, pero que lo hacen desde, o la relectura de algunos textos del periodo clásico también, ¿no? Que lo hacen desde un lugar muy desde la militancia, que está bueno, porque
no sé, es divertido, pero tenemos que tener cuidado de que eso no es la labor histórica. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, María Bueno, Silvia, ¿tenés alguna otra pregunta? Yo sí, no por ahí, quiero... si me permitís un minutito, este, este, docente, y basta, te había dicho al principio que por ahí me había interesado esto que que estabas hablando, sí, también de tu rol docente, ¿no? Y también al principio, cuando recién nos estábamos saludando, antes de comenzar la actividad, estábamos hablando por ahí de la tarea docente, tanto en el nivel superior como en el nivel medio, ¿no? Eh, y por ahí me gustaría que hablara un poco acerca de estas cuestiones de los estudios de género en la educación, digamos, en esto de la enseñanza de la historia y esto de ir incorporando, porque si nosotros vemos, por ejemplo, los diseños curriculares, no conozco específicamente los de Santa Fe, pero muchos tienen, digamos, líneas similares, no aparece nada de esto, y si revisamos los manuales, sigue habiendo todavía esta cuestión de las mujeres como nota al margen. Entonces, si hablamos de Egipto, entonces es re divertido hablar de Hatshepsut como un cuadrito al costadito, con una imagen muy bonita, y sabemos que eso a eso no se apunta, ¿no? O sea, me gustaría por ahí charlar un poco sobre esto con vos, esto de la incorporación de estos elementos, de estos conceptos en la enseñanza de la historia. Bueno, en el nivel medio en Santa Fe tenemos un problema muy grande a quienes nos interesan estos periodos de la historia, porque desde las reformas, de la reforma de la ley de educación y la ley federal y demás, la historia antigua quedó fuera de la educación media, digamos, quedó fuera del dominio de los profesores de historia, se da en 7º grado de la escuela primaria, con suerte, porque también en muchos casos los maestros y maestras no son formados para dar esa historia que tiene una complejidad. Esto es un problema muy grave porque en realidad en Santa Fe la historia prácticamente empieza con la conquista de América. Entonces estamos dejando fuera una parte amplísima, la parte mayoritaria de historia de la humanidad, como si fuese una historia que no nos pertenece. Por lo tanto, no hay para Santa Fe manuales actualizados que aborden la historia de la Mesopotamia antigua o de Egipto, porque simplemente se da en la escuela primaria. De todas maneras, si nosotros vemos los manuales de escuela primaria o algún tipo de material que se ha producido para trabajar, es el mismo contenido de los años 60 y 70. O sea, es el espacio que menos renovación ha tenido. El origen del Estado en Egipto se sigue explicando como el enfrentamiento de 2 reinos y la unificación por el rey Menes. Las mujeres están completamente ausentes. Hatshepsut con suerte, si no solo Cleopatra, ¿sí? Como una figura totalmente estereotipada. Y acá quiero hacer un pequeño margen, y esto tiene que ver también con otros de mis roles, porque las mujeres tenemos muchos roles, que es el de mamá, ¿no? Y encontramos con mi hijo un capítulo de Samba sobre el antiguo Egipto, y a él le encantó, pero yo sufrí mucho viéndolo, debo confesar, primero porque él pone todo en el plano de la fantasía, no hay ningún tipo de anclaje histórico, se mueve a lo largo de los 4000 años como si nada pasara, sobre conceptos totalmente estereotipados de Cleopatra, del origen del Estado, de la vida religiosa y cultural de Egipto. Realmente es lamentable que habiendo tantos buenos historiadores dedicados a la historia de Egipto en Argentina no hayan recurrido a un consultor, creo yo, porque si Sí, no, en la general verdad que no se entiende, si no eso, no sé, sí, Augusto, vos me dirás. pero en general se lo plantea como si fueran realidades estancas, ¿no? O sea, nada ha sucedido a lo largo de 4000 años. Una vez que esto se organizó de esta manera, nada cambió. Sí, además en el plano de la fantasía absoluta, Sí, porque está planteado como un videojuego.
Pero bueno, nosotros en Santa Fe tenemos ese problema. Yo considero, por un lado, que la historia antigua le es sumamente atractiva a los chicos y chicas, y que es una gran oportunidad para introducirlos en la historia. Y por el otro lado también es una gran oportunidad para trabajar contenidos de ESI en la historia. Y en este sentido he producido algún tipo de material y lo estoy trabajando, que de alguna manera es también como resultado de los insumos de mi tesis de doctorado y cómo repensarlos, ¿no? para primaria o para los primeros años de la secundaria, ¿no? Tenemos una enorme posibilidad ahí de trabajar ESI con, por ejemplo, las cartas de Mari y el rol de estas reinas y princesas, y sacarlas de ese lugar tradicional de las princesas, que hoy ya está muy deconstruido, ¿no? Pero con la figura a lo mejor también de Juana Zurduy y de todo este trabajo, que ese sí me parece muy rescatable, muy valorable, pero que para la historia antigua falta mucha renovación. Pero bueno, en ese sentido creo que quienes trabajamos en el área también debemos ocuparnos de la didáctica, porque es un espacio importante que no debemos dejar de considerar y de trabajar en ello. O sea, y en este sentido también pensar la enseñanza, la docencia y la investigación como dos procesos que tienen que ir de la mano, como dos cosas que tienen que ir de la mano. Y se tienen que alimentar mutuamente. Tal cual, tal cual. Si no, me parece que es estéril una investigación que no pueda volcarse hacia la docencia. Y también que la docencia se enriquece con todas las herramientas de la investigación, ¿no? Con los resultados de las investigaciones, pero también con las herramientas que nos provee la investigación, las herramientas para el pensamiento crítico. Así que bueno, me parece que esa es un área que no debemos descuidar, aun quien nos dedicamos a investigación, que debemos reclamar, debemos hacer pie ahí también en la didáctica. Sí. Bueno, eso me sirve para anunciar, ya que estamos, que desde el Instituto de Historia Antigua Oriental estamos proyectando una serie de actividades justamente sobre esta relación entre investigación y enseñanza de las sociedades antiguas. Esperemos que estas temáticas del día de hoy también se puedan incorporar ahí. Vamos a ver si lo podemos hacer en el segundo cuatrimestre de 2021 o quizás a futuro seguirlo. Así que, bueno, me quedo ahí al pie para plantearlo. Espero que estén muy bueno. dos en algún momento seguramente sean convocadas nuevamente para Yo ya me sumé. Claro, sí, en realidad sí, porque bueno, va a ser una actividad en conjunto con el proyecto de investigación de Salta, Universidad Nacional de Salta, en el que estamos también. Así que, bueno, yo no sé si queda algo más, ya nos extendimos bastante, obviamente queda muchísimas cosas para queda muchísimo, pero no pero vamos a extender tanto. Sí, también quedan actividades futuras, así que vamos a poder seguir conversando. Lo guardamos para la presencialidad, para cuando podamos entrar en Capital, o en Entre Ríos, o en Rosario, y seguimos charlando. Sí, charlamos ahí en la charla, y después en la mesa, en la sobremesa, con un vino, etc. Claro. Todo eso tan lindo que nos estamos perdiendo. Tal cual. Así que bueno, yo les agradezco, María Silvia, Luciana, muchísimas gracias por haber contribuido. Y bueno, para no dilatar un poco más, también les damos las gracias a las personas que han estado asistiendo, mirando en este formato, que bueno, quizás no es el ideal en el sentido no solo de la virtualidad, sino de que no es en vivo, pero como sabemos que va a haber otras actividades, siempre está bueno diversificar y hacer distintos estilos. Lo que sí, Luciana, quizás después te pida es algún tipo de bibliografía para incluir en el cuadrito de abajo de este video de YouTube, y al público, bueno, les anunciamos que se mantengan al tanto de las actividades del instituto a través de las redes sociales, ¿no? Del instituto, tanto el canal de YouTube como creo que está el Facebook y alguna cosa más. Así que bueno, muchas gracias. Dejamos ahí también mi dirección de mail, así que o la pueden encontrar también en academia, y cualquier consulta es siempre, o aporte o crítica, es muy bienvenida. Excelente, buenísimo. Bueno, muchas gracias a ambos. Bueno, gracias muchas a ustedes. Gusto, y muchas gracias, Luciana.
A ustedes, muchas gracias. Hasta luego.